La atención es la facultad central de mí mismo, es el acto inteligente de mi ser. Pero el hecho es que nunca la hacemos funcionar como tal, como acto inteligente de mi ser en sí mismo, sino que la empleamos solo como acto inteligente respecto a las demás cosas. Nunca la utilizo como acto autodeterminado por el cual me doy cuenta de mí mismo, como sujeto central, a la vez que miro deliberadamente algo como objeto de mi mirar. Si la atención es absorbida por algo, no soy yo quien estoy dirigiendo la atención. Soy yo que estoy dirigido por el objeto. He de llegar a descubrir que la atención soy yo. Y si la atención soy yo, esa conciencia intencional de mí mismo y de lo que no es mí mismo, ha de ser un acto permanente, pues hay en mí continuidad de ser y de existir. No hay motivo por el cual yo un momento dado esté atento, deliberadamente consciente, y en otro no lo esté. En la vida corriente, sin embargo, nos parece lo más natural del mundo que en unos momentos estemos atentos, presentes, y en otros estemos distraídos, ausentes. ¿Por qué, si la atención es el hecho de ser consciente de la realidad de mí mismo, en tanto que sujeto de toda acción, he de estar atento solo cuando las cosas me movilizan o cuando mis impulsos me empujan? No he descubierto aún que la atención soy yo mismo, y que cuanto más consciente esté, más atento y más abierto mentalmente, más me acercaré a la realización plena e inmediata de mi ser. Si yo en lugar de estar atento solo a las cosas, estuviera a la vez atento a la atención, me acercaría más al objeto de la búsqueda. ¿Observan cómo esto nos suena ya un poco familiar? Porque un día, decíamos, hemos de amar, pero descubrimos que lo verdaderamente amable en el amar es el amor. Y por lo tanto el verdadero amor será amar el amor por el amor mismo. Aquí decimos ahora algo parecido. La atención más real, más auténtica, es la atención a la atención, porque ésta nos acerca a la conciencia de sujeto, a la lucidez inmanente que hay en nuestro ser profundo. No se trata de una introspección, de un examinarnos con análisis o comparaciones. Se trata simplemente de tomar conciencia de mi gesto, de estar atento, de tomar conciencia mirando hacia su raíz y no solamente hacia su proyección exterior, hacia el objeto externo al cual tiendo normalmente a fijarme. Si aprendo a mirar la atención, me daré cuenta que la atención es en sí misma una energía, porque es una energía, es la sustancia misma del yo, y que el acto de la atención hacia algo es un gesto interior de esa misma energía, y que como gesto sigue una trayectoria, y como energía tiene un foco. Trayectoria y foco que pueden percibirse y localizarse de una manera precisa. Es necesario que cultive el hecho de estar deliberadamente atento y de darme cuenta de que lo estoy, pero sin cerrarme en ningún momento a la percepción exterior, sin volver la espalda al mundo. He de ampliar mi campo mental, he de hacer mi mente más inclusiva, pues no se trata de sustituir mi atención externa por otra meramente interna. Así pues, cuando aprendo a mirar y a ser consciente de que estoy mirando, es cuando me doy cuenta que esto es un gesto preciso que surge de un punto localizado y que sigue una trayectoria también localizable. Es un gesto, es un movimiento. Y cuando llego a ser consciente de ese foco de energía y de ese gesto interior, entonces tengo puntos de referencia más claros para situarme mejor y llegar a centrarme en el lugar mismo donde radica ese foco de energía, que es pura lucidez, pura conciencia de ser. Mientras no haya hecho suficiente práctica y no haya descubierto aún esas percepciones reales,
que son a la vez evidencias de mí mismo y de mi mente, me hablarán de atención y nunca sabré exactamente qué es. Siempre será para mí una cosa vaga y seguiré creyendo que ya estoy atento, pues para mí estar muy atento es quizás abrir más los ojos, ¿no? En realidad nosotros lo relacionamos con esto. Ay, voy a estar atento, como cuando yo en la escuela le decía a los chicos, chicos, a ver, atención, miren el pizarrón. Entonces los chicos abrían los ojos así, parecía que los ojos se les agrandaban a todos, ¿no? De repente. Y prestaban todos atención, parecía que estaban prestando atención, ¿no? Y miraban, me miraban, parece que me miraban. Y miraban el pizarrón. ¿Bien? No, para mí significa eso, ¿no? Y que estoy atento y que nada se me escape. Y eso no es la atención, en su acepción superior. Es un estar atento, sí, estoy mirando ahí, estoy atento, parece que estoy atento a eso. Eso no es más que un modo particular, una derivación muy elemental de la verdadera atención. La verdadera atención se tiene dentro de la mente, no fuera. Esto tiene que ver con algo interno, con una atención interna, que estoy centrada en mí, pongo foco en mí, pero no con egoísmo, sino que estoy continuamente atenta a todo yo, lo que está pasando por mi cuerpo. No sé si me viene un calor, si me viene un sentir de vergüenza, si esto me da miedo, si se me revuelve el estómago, o sea, todo, estoy tan atento, ¿no? Que ahí sí estoy atento. No es la atención esa que nos dijeron. Es una atención centrada en mí. Porque los focos están en mí, no andan por ahí. ¿No? Si queremos mirar la atención, hemos de mirar dentro de la mente. Pero para mirar dentro de la mente, no hace falta que nos pongamos de espalda a lo exterior y que cerremos los ojos. Son ustedes quienes la están mirando, escuchando, de modo que la conciencia de ustedes mismos y la conciencia de lo que perciben no son dos cosas separadas, sino que forman una unidad. Yo creo que yo soy uno y que la cosa que estoy percibiendo es otra cosa. Y ese es el problema. Un campo único de percepción, dentro del cual hay la conciencia de uno mismo como sujeto, como auditor y por otro lado el sonido. Tienen que aprender a darse cuenta de que son ustedes que están mirando cada vez que miran, que son ustedes quienes están oyendo cuando oyen, y así todas las cosas. Entonces, si esto lo hacemos una y otra vez, llegarán a percibir que ese mirar implica un gesto interior de la mente, que estar intencionalmente atento es hacer un determinado gesto interior, que es lo que nos cuesta bastante. La práctica de esto es excelente, porque ya desde los primeros pasos nos impide quedar identificados, confundidos con la cosa que miramos, mientras conservan conciencia de sí mismos sin que les separa de las cosas. Esto es suficiente para impedir que uno se confunda con lo otro e impide que uno quede hipnotizado. Por eso, fíjense en que es un ejercicio. No me identifico con el otro, entonces empiezo, sí, a ver, ya vino me va a hablar, y ya viene la mente pensante. No, suelto justamente a ese personaje, esa identificación mental, y me abro. Es una apertura a la escucha. Eso es un ejercicio de atención. No me siento separado del otro. Me doy cuenta que eso me lo estoy diciendo yo en cierto punto de conciencia. Porque en realidad las mentes están unidas, ¿no? Entonces ya no me hipnotizo tanto con el exterior. Lo que ocurre al comienzo de esta práctica es que cuando uno quiere estar atento a uno mismo,
entonces lo otro, exterior, muchas veces se pierde de vista o se desdibuja, ¿no? Porque parece que como quiero centrar mi atención en mí, parece que me estoy separando más del otro. Eso es muy normal que nos pase al principio. Hay que esforzarse para que el trabajo de atención no sea un volverse de espaldas al exterior, sino un gesto de abrirse como quien abre los brazos para abarcar más. Entonces se logra esa unidad perceptiva yo y no yo.